Mateo capítulo 24 habla sobre tres eventos escatológicos. Habla sobre habla sobre el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, habla sobre la segunda venida de Cristo y habla sobre la tribulación y la gran tribulación. Notaron, he dicho 4 eventos. Cuando me refiero a eventos escatológicos, escatología es la rama de la teología bíblica y sistemática que estudia todo lo relacionado con los eventos proféticos o de porvenir. Así que cuando digo escatología, ustedes saben que es profecía. Y no estoy haciendo gala del conocimiento en cuanto al vocablo. Estoy diciendo esto porque en los libros van a encontrar escatología. Y refiere todo esto. Cuando hablamos de profecía, estoy retroalimentando en segundos, Si no vinieron en media semana y no han seguido el estudio en Facebook, por favor háganlo. Lo que van a escuchar hoy, van a entenderlo a poco. No van a entenderlo en contexto. Y para tomarle el gusto y el sentido, deben entender el contexto. Por favor háganlo. Les decía entonces que Mateo 24 habla sobre todo del retorno del rey, pero la pregunta es si es este retorno o es este. Les conté también que curiosamente no sé qué número de película fue de la saga del Señor de los Anillos, la titularon precisamente El Retorno del Rey, y que está inspirada sin duda, aunque su autor nunca lo dijo de esa forma. La saga de esas novelas tiene tantos paralelismos bíblicos que está basado en este capítulo. Eso le da mucha mayor importancia. Ahora debemos aprender a discernir si este retorno es el arrebatamiento o es la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Estoy repitiendo cosas de media semana, por eso corro. En el arrebatamiento el Señor no toca tierra, sino que somos arrebatados. En la segunda venida el Señor sí toca la tierra y viene con su iglesia. En medio de esos dos eventos se da la tribulación y la gran tribulación. Encende la luz, por favor. Bien, los discípulos llegaron al Señor y le preguntaron que cuándo sucederían estas cosas, que qué señal habría del fin o de la venida del Hijo de Dios. Entonces nuestro Señor les dio un listado de esas señales. Hay que aprender a discernir si esas señales corresponden al arrebatamiento o corresponden a la segunda venida de Cristo, que son dos eventos distintos, aunque increíblemente relacionados. Insisto, eso en media semana. Vimos en media semana 5 o 6 de las señales que ya se cumplieron. Y apenas llegamos al versículo, recuérdenme los que sí estuvieron, 14. Vayan al capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo, versículo 14. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué pasa entonces? Entonces vendrá el fin. Bien. El miércoles quizás vamos a insistir en cuál fin. En lo que todos debemos estar de acuerdo ya es que se trata de los últimos eventos, del arrebatamiento o de la segunda venida de Cristo o de los últimos días de este planeta. ¿Qué señales habrán? Ya leímos varias. Ahora vamos a ver una que no se ha cumplido. Porque los predicadores con intensidad suelen equivocarse al gritar: todo ha sido cumplido. ¿No es cierto? No todas las señales.
bien harían en decir casi todas se han cumplido ya al pie de la letra, de acuerdo. Pero falta una o dos. Y esa una, y diría yo, la que va a desencadenar todo, es la que no se ha cumplido. ¿Que por qué? También lo vamos a ver hoy. Y a eso es a lo que vamos a dedicar los minutos de nuestro estudio de hoy. Por favor, ¿me acompañan en orar? Señor, te ruego que la información que vamos a recibir, tu Espíritu Santo la ocupe para inspirarnos y urgirnos en llevar tu evangelio a los no alcanzados. Que sea también una herramienta para que si hay esta mañana personas sin Jesús en sus vidas, pues mediten en que no hay mucho tiempo. Por favor, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Quiero asegurarme que no van a interpretar mal, por mi culpa, esto de que hace falta una o dos señales, diciendo, bueno, pues entonces tenemos tiempo. Cuidado, esto se puede cumplir de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ahora hay globalización, porque ahora hay comunicación masiva, porque ahora usted no necesita una cruzada en el estadio, usted solo necesita un celular y todo el mundo puede saber lo que hace falta que se sepa. ¿Que cuánto tiempo va a tardar? Puede ser mañana. ¿Por qué? Por la tecnología. Pero bien, oiga pastor, ¿cuál es la que falta? Véanla, en este corto va a ser mucho más explícito. Correlo, porfa. La ventana 1040. Si la orden dada por Jesús es hacer discípulos a todas las naciones, entonces el sentido común nos dice que nuestro trabajo es encontrar aquellas naciones o grupos étnicos que no han sido discipulados, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos enseñó. Si deseamos cumplir la gran comisión, necesitamos saber dónde están esos grupos no alcanzados. Así nuestros esfuerzos en completar la tarea no solamente será estar activos, sino ser productivos. La gran mayoría de las personas no alcanzadas viven en un área del mundo llamada la ventana 1040. La ventana 1040 es simplemente un término usado para describir una región del mundo dentro de 10 y 40 grados de latitud norte, y desde África Occidental hasta Asia Oriental. De los 2.900 millones de personas no alcanzadas, aproximadamente el 97% vive en la ventana 1040. Por otro lado, solo el 1% de las personas no alcanzadas viven en Norteamérica y Sudamérica combinado. La ventana 1040 es una forma sencilla de recordar dónde está el mayor grupo de personas no alcanzadas del mundo. Pero es importante recordar que el asunto de ser no alcanzado no es tanto una cuestión de geografía, sino el poco acceso que tienen ellos al Evangelio. Las personas no alcanzadas no están más perdidos que su vecino o algún familiar que no conoce a Cristo. Pero ellos no han sido alcanzados. Y hablamos en el sentido de que no tienen una verdadera oportunidad de escuchar el Evangelio. La cuestión no es su perdición, sino el acceso que tienen al Evangelio. Hay gente en Latinoamérica que no ha oído hablar del Evangelio, pero podrían escuchar si ellos quisieran. La mayoría de las personas que viven en la ventana 1040 no podrían conocer acerca de Jesús, incluso si ellos quisieran. Solo imagínate ser una de estas personas. No hay una iglesia a la que puedas asistir el domingo en la mañana para escuchar el Evangelio. No hay librerías a las que puedas ir a comprar una Biblia. No hay cristianos a los que puedas ir a preguntar sobre la esperanza en Cristo. De hecho, vas a vivir y vas a morir y nunca habrás conocido a un cristiano.
A esto súmale que no hay ningún esfuerzo enfocado en alcanzarte. Vives en un océano de gente como uno entre millones. Estás completamente desconectado del Evangelio. No tienes acceso. Esta zona del mundo permanece no alcanzada por varias razones. En primer lugar, estas personas no viven en un vacío espiritual. Las principales religiones comenzaron en esta parte del mundo y están firmemente arraigados allí. En la ventana 1040 hay alrededor de 1.300 millones de musulmanes, 860 millones de hindúes y 275 millones de budistas. Además de esto, muchos de los países de esta región oprimen la propagación del Evangelio. Por otra parte, Jesús declaró que la mies es mucha, mas los obreros pocos. La razón principal de por qué esta parte del mundo está tan poco alcanzada se debe a que hay una falta de creyentes dispuestos a ir a estos lugares. Hoy se estima que menos del 10% de los misioneros transculturales están trabajando para alcanzar estos pueblos no alcanzados. El otro 90% está trabajando con no evangelizados, pero en áreas ya alcanzadas. De acuerdo a la Enciclopedia Cristiana Mundial, de todo el dinero recaudado para las misiones, solo el 5.4% es destinado para las misiones transculturales. De ese 5.4%, solo 2 centavos de cada dólar se utiliza para alcanzar a los pueblos no alcanzados. El resto se destina a esfuerzos para evangelizar a personas ya alcanzadas. Martin Luther King Jr. dijo: "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera". Esto resulta particularmente cierto en nuestras estrategias globales para avanzar en el reino de Dios. Hay que tomarnos el tiempo para educarnos a nosotros mismos, educarnos sobre el estado del mundo y evaluar nuestros esfuerzos en consonancia con el mandato de Dios. Ese mandato que implica ser discípulos de todos los grupos étnicos. Deberíamos de celebrar todos los avances que se han hecho para proclamar el Evangelio en el mundo, mientras también aceptamos el reto de alcanzar a los grupos de personas sin acceso. Ciertamente este es un reto abrumador, pero con Dios nada es imposible, y esto es lo que Dios le ha encomendado a su iglesia que haga. Lograron descubrir el común denominador de los países en la ventana 1040. Por supuesto, además de que no han sido alcanzados. ¿Qué otra cosa tienen en común? Pobreza, miseria, esclavitud, desgracia, hambruna. ¿Cómo es posible que América sea tan rico y la ventana 1040 tan miserable? ¿Cuál es la diferencia? Es el Evangelio. Así de simple. 3.000 millones de personas no han sido alcanzadas. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia de Cristo? Alcanzar esas personas, predicar el Evangelio. Noten otra inconsistencia de esta congregación. Si nuestra prioridad y ocupación en la vida es trabajar
para vivir cómodamente y cuando el tiempo me sobra, ir a la iglesia. Y si me sobra un poco más, involucrarme en hacer algo por alguien en buena hora. Pero ese es mi propósito de vida. ¿Notan la incoherencia de lo que usted practica? La inconsistencia. Nuestros hijos tienen que reclamarnos y preguntarnos: ¿me estás llevando a una iglesia el domingo cuyo espíritu es la Ventana 1040, en donde nos animan y nos exhortan para el evangelismo mundial, pero vos, papá y mamá, te importa un comino? A ver qué respondemos. Ahora me dirán: pastor, ¿estamos nosotros mal con esto? Pues yo creo que sí. Empiezo por decir esto hacia nuestra iglesia. Pero antes, si alguno de ustedes en este punto, como alguna vez pudo pasarme a mí, decir: bueno, pastor, pero es que esto aguanta con cualquier publicidad, saber si es mucho extremismo, amarillismo. Es mucho, pero más grande el problema de lo que usted y yo imaginamos, de cuán poco evangelismo, cuán poco saben de Jesús. Mi hermano, uno de mis hermanos mayores, estuvo en el desierto de Malawi. Para entonces era militar, era piloto aviador, y estuvo allí en una comisión de las Naciones Unidas, creo que 1 año o 2. Me escribió y me contó en su carta cómo un capitán, también piloto aviador en ese entonces, de China, le encontró leyendo la Biblia y le dijo que qué libro era ese. ¿Pueden imaginarlo? Entonces mi hermano aprovechó para hablarle del Evangelio y me contó que ese chino oró y que dijo que nunca había oído de Jesús. Luego recibí la carta de un capitán también hondureño que estaba en la misma misión. Ese ya me escribió directo, porque mi hermano le dio la dirección, Centroamérica, en donde pedía en ese entonces cassettes de predicaciones, porque no sabía nada del Evangelio. ¿Pueden imaginarlo? No, ¿verdad? No tenemos ni una idea. De esos 3.000 millones que no han sido alcanzados, ¿cuántos hay en América? 1%. En toda América. Así es que, ¿cuánto le corresponde de ese 1% al Salvador? ¿Saben mi opinión? Nada. Si aquí todos han sido alcanzados. Aquí el que no busca el Evangelio es porque no quiere. Es cierto que a algunos no les ha sido presentado un Evangelio con sana doctrina. Sí, eso sí. Pero tienen acceso. Si no lo buscan es porque no quieren o no saben cómo. Y ahí es que somos culpables. Empiezo culpables como iglesia. Tanto que, no sé si mañana o pasado es la reunión con el equipo de la iglesia, les diré, miren, los primeros 6 meses tuvimos un tiempo de edificación a la iglesia, edificación a través de los retiros, a través de las vigilias y otra cantidad de cosas, y bien. Y sí había una parte evangelística, pero los meses que faltan lo vamos a hacer al revés. Hoy mucho evangelismo y a preocuparnos por los no alcanzados, y que cada actividad esté con su mentalidad pensando en los que no han sido alcanzados y llevarles el Evangelio a ellos. Extiendo esta misma exhortación a todos los ministerios y cada quien aplíquelo a su propio ministerio. En mi caso, como predicador, voy a ocupar 2 ministerios como ejemplos para que ustedes lo apliquen a su propio ministerio. Arrancaré
puntualmente con las misiones. Decirles a las misiones, si usted está por allí en un pueblo en donde las 5 o 35 personas que llegan siempre ya conocen al Señor y ese grupo no tiene el potencial de convertirse en iglesia para luego reproducirse y llevar más evangelismo, pues entonces esa obra ya debe terminar. Porque el trabajo evangelístico ya se hizo. Ahora, si tiene el potencial de convertirse en iglesia y cada semana o cada mes está llegando 1 o 5 personas que no han sido alcanzadas, bien, hay que seguir. Pero de lo contrario, son los mismos hermanitos, sí están siendo edificados y bien, pero resulta que ya en la mañana fueron a otra iglesia. Porque son buenos cristianos, entonces andan alimentándose y quieren estar más ocupados en cosas espirituales, bien por ellos. Pero usted, esa no es su misión. Su misión es ir a los no alcanzados. La razón de que abrimos ese lugar ahí es para la posibilidad de que se abriera una iglesia que sea instrumento para que los no alcanzados vengan a los pies de Cristo. Y si eso ya no sucede, bueno, quizás no es esa ya la misión en la que debe seguir. Debe moverse y abrir en otro sitio, con la visión de alcanzar a esas personas. Porque ya nos exhortó bastante bien el locutor de este podcast, si es que es eso. Nos dijo que las personas que están ahí en la ventana 1040 no están más perdidos que nuestro vecino o que nuestro amigo. O sea, podemos hacer trabajo misionero aquí. Y sería emocionante si un día de estos también nuestro Señor nos abriera las puertas para enviar a una pareja a la ventana 1040, ¿no? Sería apasionante que como iglesia pudiéramos enviar a una pareja o a una familia. Envidio a las iglesias que lo tienen. Si es del Señor, imagino que la puerta se abrirá, pero mientras todo eso pasa, es su trabajo y el mío en las misiones ir a los no alcanzados. Extiendo esto mismo para los ministerios deportivos, decirles, oigan, si en su equipo no hay inconversos, usted no diga que esta tarde va a ir a servir al Señor. Usted va a ir a jugar fútbol. Y su esposa derecho tiene que decirle, mira, si no vas a ir a servir al Señor, mejor quédate aquí sirviéndole a Dios, cuidando a tus hijos y a tu mujer. Porque en su equipo no hay inconversos. Qué vergonzoso que usted como líder mueve cielo y tierra para comprar uniforme, pelota, para que venga a la iglesia, pero para que vaya a jugar, no para que sean alcanzados. Prueba de ello es que la semana anterior no hubo deporte. No vinieron un montón porque no les importa, pero usted los consiente, porque ellos dan resultados deportivos en lugar de buscar a los no alcanzados. Entienda, hermano, usted no es líder espiritual. Usted me da un poco de... no sé qué es lo que me da, pero se los tengo que decir. Siento que es como un sueño frustrado, que usted alguna vez quiso ser director técnico y que aquí en la iglesia se le cumple la fantasía, pues. Es mi deber decirle, bien por usted, satisfaga su fantasía deportiva, pero usted no está sirviendo al Señor. Las ligas fueron constituidas para hacer evangelismo. Lo mismo le digo a mi Jesús, lo mismo le digo
a los veteranos, a todos. ¿No hay inconversos ahí? No pierdan su tiempo, porque eso es perder el tiempo. De ahí que todos los equipos deberían tener personas inconversas, personas por las que usted está orando, personas que usted les pregunta por su pareja, personas por las que el resto del equipo están en oración y están con el deseo de que pronto reciban a Jesús, de que se bauticen y que el Señor transforme sus vidas. Ah, bueno, eso tiene sentido. Igual los que dan clases ahí en Capilla. Y yo quiero creer que les importa si los niños no llegaron. Y si los que llegaron, sus papás conocen a Cristo o no, y si los niños conocen o no a Cristo. O lo mismo debo decir, otra fantasía cumplida. ¿Cuál? En el caso de ustedes no es de directores deportivos, en el caso de ustedes es la fantasía de que están sirviendo a Dios. ¿En serio? Si no les importan esos niños, ni siquiera saben sus nombres. Significa que solo están satisfaciendo sus deseos, su fantasía de que los vean como líderes, como útiles, como responsables por Dios. La misión de la iglesia es que las personas sean alcanzadas. Esta señal no se ha cumplido por la inconsistencia de la iglesia de Cristo, que no está cumpliendo con el llamado misionero. Ahora, volviendo a la escatología, me dirán, pero pastor, 3.000 millones no van a conocer de Cristo Jesús en un día. Claro que sí. Puede suceder porque ahora con internet las cosas pueden cambiar de un día para otro. Me dirá, no, en esos pueblos no hay internet. Tal vez, no sé. Tampoco sé las industrias misioneras, lo que están haciendo para entrar en esos países. Sí sé que hay 5 de esos países que no permiten la entrada del evangelio. Y también sé que hay mucho evangelio, a pesar de que no es permitido. Puntualmente me refiero a China y a Corea del Norte, entre otros, en donde casi es pena de muerte el evangelio. Pero es donde más cristianos se supone que hay. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo hace falta para que el evangelio sea predicado por toda esa región? No sabemos. Lo que sí sabemos es el verso 42. Por favor, léanlo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia, estoy en el 24, 42, ahora 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hace unos 2 o 3 años nos dijeron, creo que fue un sábado, que estaban prohibidas las reuniones masivas, porque la pandemia había empezado. Nadie lo podía creer, ¿verdad? Se permitían hasta 12 personas, dijeron, 15, no me acuerdo. Y yo cité a todos los líderes. Nos reunimos en la pérgola y uno de ellos, cuando nos reunimos, nos dijo, pastor, ya no son 12, ya no hay permiso. ¿De veras? Sí. Wow. No lo creímos. Y el mundo entero se detuvo. Uno de estos días va a pasar algo igual, pero no por una pandemia, sino porque la iglesia de Cristo habrá desaparecido. Y yo iré en ese viaje. ¿Y usted? Vamos a orar.